Cuando el ser humano está en una situación de extremo estrés, hay que tener una razón muy poderosa para no perder el norte. En esos momentos, solo algunos no son arrastrados por ella. El neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, afirmaba que una persona puede aguantar situaciones extremas de deshumanización y sufrimiento si tiene una razón para vivir. Y esta razón para vivir tiene su anclaje en una dimensión espiritual. Esto lo experimentó Frank en su propia carne, porque tuvo que pasar la penosa experiencia de vivir en varios campos de concentración. En esas situaciones el ser humano pierde su libertad, su dignidad y la desesperación aflora en su mente. Si añadimos la injusticia que puede darse, el hombre no ve salida y sin esperanza de solución el ser humano toca su fondo existencial. San Juan de la Cruz supo llevar su cárcel y el tratamiento deshumanizado y cruel a que fue sometido debido a su creencia y a su fe, amparándose en el paradigma de Jesús de Nazaret, que fue crucificado por pensar de otra manera en la intolerante sociedad. Cómo lo soportó día a día pertenece a su historia íntima que desconocemos. Y eso supondría lanzarnos de lleno a indagar en sus mecanismos de motivación y resiliencia. Algo del todo imposible, ya que a diferencia de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz no escribió nada acerca de él, pero es indudable que la fe le llevó a la sublimación. De esta sublimación hay constancia en sus poemas. El sufrimiento para él, a imitación del paradigma de Jesucristo, adquiere un valor extraordinario, pero eso no le impide sufrir en esta terrible situación. El primitivo convento carmelita del Carmen fue destruido por los franceses, que en la invasión de 1808 destruyeron, esquilmaron y robaron una gran parte del valioso patrimonio artístico español. A los que estaban encarcelados se les asignaba un religioso carcelero que se encargaba de las labores de vigilancia, de llevarles la comida y de acompañarles cada vez que debían salir de la celda. Juan de la Cruz tuvo 2 carceleros. El primero, cuyo nombre se desconoce, vigiló su cautiverio durante 6 meses y se mostró bastante severo con él. El segundo es el carmelita Juan de Santa María, que nació en el pueblo toledano de Fuensalida. Es joven, tiene 27 años y acaba de llegar de un convento de Valladolid. Y es por esta vía de este carcelero bondadoso por la que Juan empieza a mejorar sus condiciones de vida. Gracias al carcelero puede salir a dar algún paseo a la galería del convento y al asomarse vería el castillo de San Servando. Dispone de una túnica limpia y tinta y papel para escribir sus poemas.
¿Acaso en esos dos carceleros se puede ver reflejada la idea de la división que se va produciendo en el seno de la comunidad de los frailes del convento? Unos consideran que el doctor místico se merece este severo castigo y otros, teniendo en cuenta la entereza con la que lleva este penoso trance, piensan que se trata de fraile santo porque no deja de tener un comportamiento virtuoso en medio de este tratamiento tan cruel e inhumano. Desde luego que en algún momento Juan de la Cruz se debió plantear fugarse, y la fuga se vería, supongo, no tanto como una tentación, una especie de huida de la cruz, sino como una manera de salvar su vida. Hasta aquí hemos llegado. El detonante fue que no le dejaron decir misa con motivo de una festividad de la Asunción de la Virgen María. Antes de su fuga, quiso tener un detalle con su carcelero y le regaló un crucifijo con una cruz de madera y un Cristo de bronce, que hoy se conserva. Desde luego que aquí no se trata de una fuga tan elaborada como las de otras fugas famosas de las cárceles. Por un lado, debió aflojar los tornillos de hierro del candado de su celda para que pudieran ceder desde el interior, y por otro, después de haber calculado la distancia entre el balcón de la galería y el suelo, que comprobó arrojando un hilo que tenía para coserse el hábito con una piedra atada al otro extremo, debió anular 2 mantas para construir una especie de cuerda para poder descolgarse, y así fue su fuga. Pero al llegar al suelo, sabe que no está aún en la calle, bordea una muralla y el huerto del convento, salta una tapia y se cuela en otro convento que estaba al lado. Y allí sigue, aparece ahora en el patio del convento de las franciscanas concepcionistas o de la Concepción. Vuelve a subir un muro y ahora ya sí, le esperan las calles de Toledo. Ahora había que buscar algún refugio. Esta noche de agosto ya era menos oscura, era la noche de la libertad. Juan de la Cruz se encuentra ya en la calle y sube hasta la plaza de Zocodover. Parece ser que encontró un portal abierto, no se sabe en qué parte del casco, aunque podía ser justo enfrente del convento, y pide al dueño poder pasar allí el resto de la noche. A la mañana siguiente llega al convento de las Carmelitas Descalzas, que eran monjas de clausura. A la clausura accede con la argumentación de que hay una monja enferma que pide confesión. Estas monjas sabían de su prisión. Está documentado que las monjas le ofrecen algo de comer, unas peras con canela. San Juan cuenta el relato de lo ocurrido y les recita también a las monjas los poemas que ha compuesto en la cárcel, en el locutorio, todas reunidas. Las monjas consideran que Juan de la Cruz no debe pasar la noche en el convento en esas condiciones, y la priora llama a Pedro González de Mendoza, canónigo de la Catedral de Toledo y administrador del Hospital de Santa Cruz. Trasladan a Juan de la Cruz a recuperarse a ese hospital ubicado donde está ahora el Museo de Santa Cruz. Qué curioso, ahora está curándose las heridas muy cerca del sitio donde se las hicieron. San Juan de la Cruz vivió muchas noches toledanas en ese convento cárcel de Toledo, pero los padecimientos no le hicieron caer en el resentimiento o la venganza o la desesperación. Al contrario, supo sacar de la noche una luz que le orientó en medio de la oscuridad. La semilla, por decirlo en una sentencia bíblica, tiene que morir o ser enterrada, esta vez en la oscuridad de la celda, para poder dar su fruto en la vida.
personalidad de San Juan de la Cruz encontramos un hombre reservado, introvertido, silencioso y meditativo, carente de carisma frente a la vitalidad y el carácter de Santa Teresa. Sin embargo, su humildad y su entrega absoluta a Dios impresionaron a la monja e hizo que fuera subiendo puestos hasta desarrollar cargos de gran relevancia, siempre en contra de su voluntad, porque lo que él quería era una vida retirada y sencilla, entregada a la oración. Aunque entre ambos había un profundo afecto y respeto, sus diferencias en temperamento llevaron a Santa Teresa a pensar en otro hombre para dirigir la reforma, en su favorito, Jerónimo Gracián. Debemos quedarnos con el ejemplo de su vida reflejada en su poesía, que puede servir para orientarnos como una nueva centella cuando la oscuridad difumine totalmente el camino lleno de encrucijadas por el que avanzamos en la vida.